Vamos a leer, hermanos, nuestro texto aquí esta mañana, estos versículos que usted conoce bien. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra del Señor así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, se me quedó decirles que tenemos al hermano Freddy y la hermana Elcita con nosotros, nos alegramos mucho, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, gracias por darnos esta bendición de estar con nosotros. Entonces, hermanos, ahí está nuestro tema: maternidad y feminidad bíblica. Vamos a hablar un poco de la maternidad. Aunque nosotros los varones, ¿verdad?, no podemos experimentar la maternidad porque es algo exclusivo para la mujer, pero nosotros es importante como esposos, como varones, como candidatos al matrimonio, como hijos, entender, ¿verdad?, y conocer el modelo de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, la palabra feminidad, hermanos, una definición de la palabra feminidad, dice conjunto de características físicas, ¿verdad? La feminidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino. Feminidad es lo femenino en oposición a lo masculino. Son dos cosas totalmente diferentes. Creó al hombre, varón y hembra, dos géneros. No hay 100 y pico de géneros como se habla hoy día. Dios creó ¿cuántos géneros? Dos. Y no hay que confundir a los niños, ¿verdad? Como hoy la gente está perversa que quiere confundir a los niños. Pero Dios creó dos géneros, varón y hembra, varón y mujer. Y maternidad, hermanos, maternidad, dijéramos, hay muchas definiciones, pero aquí traté de condensar una definición de maternidad. Dice: la maternidad es la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre. Y se asocia la maternidad al vínculo, ¿verdad?, que hay entre una mujer y un bebé, aunque este vínculo se desarrolla y se extiende más allá de la vida uterina del niño. O sea, la maternidad, la mujer la comienza a experimentar desde que queda embarazada, mientras se da el proceso de gestación, en el nacimiento, y los hijos llegan a viejos, y la mamá sigue experimentando la maternidad, ¿verdad? ¿Así es o no es así, hermano? Así es, ¿verdad? Mi mamá todavía me sigue viendo como su bebecito. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, por lo que todavía tenemos a nuestra madrecita, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, debido a esto, cada mujer, hermanos y hermanas, sienten la maternidad desde una perspectiva muy íntima, pues se trata de un conjunto de emociones personales que no son uniformes, sino que presentan todo tipo de matices relacionados con ese instinto materno, ¿verdad? Ese sentimiento de protección, de amor por los hijos. Entonces, lo que está claro, hermanos, lo que está clarito es que la maternidad en ninguna forma se asocia con la masculinidad. Amén.
¿O hay alguien que esté dudando de eso? No, no hay forma, no se asocia la maternidad con la masculinidad, aunque a un hombre le den muchos estrógenos, ¿verdad? Muchas hormonas de mujer. Como ustedes saben, la gente que se cambia sexo hoy día, tienen que estarles de por vida dándoles hormonas, o sea, porque eso es contra, lo pintan como algo normal, pero ese es algo, es algo anormal eso, ¿verdad? Porque las mujeres, la hormona femenina es el estrógeno, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Y el masculino? La testosterona es el masculino. Entonces el hombre, aunque se cambie sus órganos y se sigue cada célula de su cuerpo, dice que es hombre. Y en la mujer, biológicamente así nacida, cada célula de su cuerpo dice que es mujer. Entonces alguien que se cambia sexo, le tienen que estar dando hormonas del sexo contrario durante toda la vida, y es una cosa catastrófica en la vida de esas personas. Entonces, un hombre nunca podrá experimentar de ninguna forma la maternidad. Quizás la paternidad, ¿verdad? Pero no la maternidad. Pero lo que queremos esta mañana ver, hermanos, relacionado con estos dos aspectos de feminidad y maternidad, a la luz de nuestro texto que acabamos de leer, y queremos decir lo que vamos a decir en honor a nuestras madrecitas, a ustedes, mamás, en honor a ustedes. Vamos a decir lo que vamos a hablar en estos versículos, y también las queremos desafiar, ¿verdad? Esta mañana. Así que, para ustedes que tienen el privilegio enorme y exclusivo de ser femeninas y de experimentar la maternidad. Así que un aplauso para las madrecitas que están aquí en este salón, por favor, esta mañana. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Número 1, feminidad y la imagen de Dios. Eso es lo primero que queremos meditar. Feminidad y la imagen de Dios. Versículo 26 dice: hagamos al hombre, dijo Dios, hagámoslo a nuestra imagen, a imagen de Dios. El hombre, la palabra hombre ahí quiere decir la raza humana, porque en el versículo 27 luego agrega la escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice, lo creó varón y hembra. Entonces, hombre, lo masculino y lo femenino, ambos sexos, ambos géneros, tanto lo femenino como lo masculino, ambos aspectos del ser humano, de la raza humana, fueron hechos a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Hombres con sus características físicas, biológicas, psicológicas, fuimos hechos los varones a la imagen de Dios. Pero de la misma manera las mujeres, ¿verdad? Con sus características físicas, con sus características biológicas, psicológicas, etcétera, también lo femenino es hecho a la imagen de Dios. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Entonces, hermanos, como dijéramos los productos, ¿verdad? Cada vez que compramos algo, dice hecho en, y dice el país, en USA, dice en China, en Taiwán, en Corea, etcétera. Cuando hablamos de femenino o hablamos de masculino, hablamos hecho ¿cómo? A la imagen y semejanza de Dios. Hombres es la imagen de Dios, los varones portamos la imagen de Dios y las mujeres portan la imagen de Dios también. No solo los varones portan la imagen de Dios, no, hombres y mujeres también portamos ambos la imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero cada uno, hermanos, refleja la imagen de Dios de diferentes formas o diferentes características de la imagen de Dios, porque a veces pensamos en Dios en términos masculinos solamente.
Entonces dicen los que quieren pervertir las cosas, dicen, y entonces no tiene sexo Dios, es asexual o es bisexual Dios. ¿Cómo es la cosa? Dice. No, es que Dios es espíritu. Pero la imagen de Dios, el carácter de Dios, las cualidades de Dios se reflejan, se manifiestan a través de las características masculinas y a través de las características femeninas. Ambos, masculino y lo femenino, se complementan para darnos una mejor idea de cómo es la imagen de Dios. Ahora, por lógica, hermanos, en un proceso de producción, dijéramos, cuando vemos la creación en el capítulo 2, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y luego formó a la mujer, pero cuando forma a la mujer no toma otro poco de polvo de la tierra, ¿verdad? No fue esa es la línea de producción. Por eso yo estoy de acuerdo con los que dicen que la mujer es, ¿verdad? Lo femenino, pues, dijéramos, es una creación más refinada, hermano. Porque la mujer ya ustedes fueron con un reproceso, dijéramos, ¿verdad? Porque fíjese, tomó el barro en bruto, ¿verdad? No que seamos brutos los varones, ¿verdad? Pero tomó el barro y hizo al hombre. Y del hombre tomó una parte, ¿verdad? Tomó una costilla del varón. O sea, ya había pasado ese proceso del barro y de la costilla formó a la mujer. Entonces la mujer tiene un doble proceso. Dijéramos, por eso las mujeres, por naturaleza, ustedes son más refinadas. Eso yo así, por diseño, ¿verdad? Y hoy queremos que ustedes se sientan lindas, preciosas, ¿verdad? Queremos que se sientan bien esta mañana, porque como Dios las creó, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, además del diseño físico, biológico, ¿verdad? De lo femenino, lo psicológico, cualidades como la solidaridad, que son tan naturales normalmente en la mujer, ¿verdad? La solidaridad, la sensibilidad, la compasión, la ternura y todas estas cualidades que de lo femenino, que son cualidades de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios compasivo, un Dios tierno, un Dios solidario, un Dios sensible, etc. Entonces, todas estas cualidades que constituyen lo femenino, hermanos, Dios quiso que fuera el diseño, dijéramos, más inteligente y apto para desempeñar la tarea de la maternidad. En el plan de Dios, Dios diseñó, dijéramos, lo femenino para que luego se pudiera dar la maternidad. Dios creó lo femenino, aspectos propios de Dios, pero en la mujer, en la feminidad, para que lo femenino pudiera experimentar y llevar a cabo la maternidad dentro del plan de Dios. Ahora, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, les voy a leer, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, ¿cómo quise? ¿Cómo quise? Dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Le dijo Jesús, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces Jesús dice que él se pone y se compara a Jesús a una gallina. Y dice, como la gallina, dice, que tiene ese sentido de protección que todos hemos visto a las gallinitas alguna vez, ¿verdad? Cómo pelea por sus pollitos, cómo los protege debajo de sus alas cuando ella ve una amenaza. Y Jesús dice, como la gallina, dice, así yo quise juntarlos. O sea, ese sentido materno, ese sentido, esa imagen de Dios, esa es una cualidad de Dios, pero reflejada en lo femenino. Pero es una cualidad de Dios.
Pablo usa una ilustración semejante cuando él le habla y le escribe a los de Tesalónica. En la primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, antes dice, fuimos nosotros tiernos, dice, entre ustedes, como la nodriza, y se compara a una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, dice. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entonces, ese sentido materno, es posible que ustedes experimenten la maternidad y dentro del plan de Dios hagan esa función maravillosa, única, exclusiva de ser madres, porque primero las hizo femeninas, las hizo mujeres, y todo eso refleja la imagen de Dios. Ahora, los varones, especialmente nosotros como cristianos, los varones cristianos, deberíamos de pedirle a Dios que nos dé un poquito de eso. Nosotros no somos femeninos, ya dijimos, ni queremos serlo, ¿verdad? ¿Cómo dicen, hermano? Nadie dice amén, hombre. Ni queremos serlo, ¿verdad, hermano? Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, pero sí la característica que tiene las mamás es algo que los líderes cristianos, los hermanos cristianos deberíamos de pedirle a Dios. Desarrollar como nuevas criaturas en Cristo esas cualidades de ternura y compasión, ¿verdad? De hecho, la Escritura nos habla de eso. Pedro le dice a los esposos, traten a sus mujeres como vasos más frágiles, no sean tan lijas con ellas, le dice a los varones, nos dice a los varones. O sea, es algo que nosotros los varones también debemos aspirar y desear, que Dios nos dé un poco de esa imagen de Él en esas cualidades. Entonces, por diseño inteligente, hermanos, Dios quiso hacerlas primero femeninas para que posteriormente pudieran experimentar y funcionar maternalmente. Amén. Eso es lo primero. Número 2, feminidad. Y lo segundo es, y el mandato, hermanas, a gobernar. El mandato a gobernar. Feminidad, lo femenino en relación a ejercer autoridad, dijéramos. Amén. No solamente reflejan el carácter, la imagen de Dios, ustedes como mujeres en esos aspectos de poder ser mamás, pero también la feminidad se relaciona con la capacidad de ejercer autoridad, de ejercer dominio, de ejercer un gobierno. Eso es importante en los días que vivimos, porque cuando entendemos esto, usted ya va a dejar de decir, cuando venga tu papá, le voy a decir, ¿verdad? No, ¿y por qué hasta que venga el papá? ¿Verdad? No, ¿por qué hasta que venga el papá? Para que el papá quede mal. Para que el papá sea el ogro. No, porque mire, dice, en el versículo 26 dice que les hizo a su imagen, a su semejanza, y les dijo, señoreen, les dijo, o sea, gobiernen, ejerzan autoridad, mi autoridad, que yo les delego. Versículo 26 dice, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en toda la creación. Entonces el Señor le dice al varón y a la mujer, no solo al varón, pero le dice a ambos, a lo masculino y a lo femenino, y si Dios les da esa ordenanza, cuando Dios nos manda a hacer algo es porque Él también nos da los medios y la capacidad de ejercerlo. Como dice el último versículo, creo, de la primera carta de Tesalónica, el Dios que los llama y los envía, Él también lo hará, dice. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo es porque Él nos da los medios también para que nosotros lo podamos desempeñar. Entonces, por diseño de Dios,
lo femenino también tiene este llamado a ejercer autoridad, a ejercer gobierno en su casa en primer lugar, como madre. Estamos claros que las Escrituras enseñan el liderazgo del varón en el hogar y en la iglesia, por creación y por el pecado, dicen las Escrituras. Según diseño, Dios creó primero al varón y luego creó a la mujer. Y a la mujer la constituyó como ayuda idónea. Ayuda idónea. La palabra ayuda, hermanos, tengan presente esto, la palabra ayuda es la palabra en el hebreo eser. Dios crea lo femenino, crea a la mujer y dice, la constituye como ayuda, como un eser. Esa es la palabra, como un eser, ayuda. Ahora, en el concepto occidental, en nuestro país, ser un colaborador o ser un ayudante es de allá abajo, ¿verdad? De la llanura, ¿verdad? Ser un peón, pues algo así se ve cuando se piensa en alguien. Este es un ayudante, como quien dice, este viene aquí por cualquier cosa, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero esa no es la idea en el pasaje, en la creación y en las Escrituras, sino que, hermanos, ayudante aquí es algo fascinante, dijéramos. Ser una ayuda, el término es ser, es algo rico, es algo grande, es algo maravilloso en el lenguaje hebreo y en la enseñanza bíblica. De hecho, Dios mismo se revela en las Escrituras, en la Biblia, como el gran ser, como el gran ayudador, ¿no es cierto? Usted ha leído muchos versículos donde dice que Dios es nuestro ayudador. Díganme algún salmo, alguien así rapidito, que le venga a la mente. El Señor es mi amparo. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda. ¿Qué palabra creen que es ahí la que se ocupa en el lenguaje original? Eser es la palabra. Dios es el gran ayudador. Entonces, cuando dice, te haré ayuda idónea, es otro aspecto de la imagen de Dios, del carácter de Dios. Dios es un ayudador. Eso no es algo bajero, como decimos en buen salvadoreño. No, esa es una función divina, es una función de Dios. Dios es un ayudador. Y cuando Él dice, les haré ayuda idónea, está diciendo, las voy a hacer como yo y van a desempeñar una función que yo hago. Yo las delego a ustedes como femeninas, como mujeres, para que ustedes puedan ejercer esa labor. Por ejemplo, Moisés le puso a uno de sus hijos Eleazar o Eliezer. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios de mi padre fue mi ayuda, y por eso le puso Eleazar a su hijo, a uno de sus hijos. En los Salmos, voy a leer algunos versículos, dice el Salmo 10, pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas, dice, las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. En el Salmo 20 dice, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, dice el Salmo. Salmo 33, 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, dice el Salmo 70, dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, dice el salmista. Y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas, ven a ayudarme, mi ayuda. El Salmo 72 dice, Él librará al indigente que pide auxilio, al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, a los menesterosos les salvará la vida, los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. ¿Por qué Él hace todo eso? Porque Él es nuestra ayuda, nuestro ser. Dame,
una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado tu ayuda y tu consuelo, dice el Salmo 86. Entonces, el concepto de ser revela a través de la feminidad estos rasgos de la imagen de Dios, ser una ayuda idónea. Entonces, esto no la limita a la mujer para ejercer gobierno. Amén. El decir que la mujer es ayuda idónea, eso no la limita para decir que la mujer en el hogar, en la sociedad, no puede ejercer gobierno, no puede ejercer autoridad en la misma iglesia. Claro, en el orden de Dios, ¿verdad? Ese no es nuestro tema. Pero lo que quiero principalmente señalar aquí, hermanas, es que ustedes, Dios les ha delegado autoridad como femeninas, pues como mujeres para ejercer gobierno. Y particularmente hablando de la maternidad sobre sus hijos. Sobre sus hijos. No hay que esperar que llegue papá. Entonces, no es una cuestión de capacidad que el hombre sea la cabeza, es una cuestión de orden en la creación de Dios. Pero la mujer como madre es llamada a ejercer autoridad sobre sus hijos y ser usada para llevarlos a la madurez. Eso hablando física, biológicamente, pero hablemos de la iglesia, de hacer discípulos. Ustedes como mujeres también en esta congregación son llamadas a ejercer autoridad y a discipular a los jóvenes, a los niños. De hecho, no es la mayoría de hermanos que trabajan con los niños, no son hermanas nuestras pues que están ahorita en las aulas. Porque Dios les ha dado esos dones, esas cualidades y les ha delegado la autoridad para que ejerzan esa función. Entonces, tanto con sus propios hijos como con los hijos espirituales, necesitamos, hermanas, que ustedes se levanten como madres. Tenemos a la hermana Elcita, voy a aprovechar, hermana Elcita nos ha dado un ejemplo a través de los años, ¿verdad? De ser una madre para todos nosotros, para muchos de nosotros. Cómo ella nos ha servido a través de los años, cómo nos sirvió. Pero necesitamos 20, 30, 40, 100, no solo una. Hermanas, madres, madre, el concepto de madre en las escrituras, hermanos, es un título de nobleza. En el mundo decir mamá es decir la chimoltriufia, ¿verdad? Algo bajero. No, a los ojos de Dios, en las escrituras, decir madre es un título de honra, de nobleza. Es un título de nobleza, es un título de honra decir mamá, decir madre. El Proverbio 31, 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Es una madre, es una esposa. En Génesis 17, 16, Dios le habla a Sarai, a Sara. Y dice, Génesis 17, 16, si usted quiere anotar y después, dice, y la bendeciré, dice, y también le daré, y te daré de ella hijo, le dice a Abraham. Yo voy a bendecir a Sara y te voy a dar un hijo de ella. La bendeciré y vendrá a ser, le dijo Dios a Abraham, madre de naciones, una madre. Reyes de pueblos vendrán de ella, dice. Madre es un título de nobleza. Ahora, ¿cómo se ve usted? Ahora, quiero hacer una salvedad, creo que no lo dije al inicio, pero no todos somos llamados a ser padres, los varones, ni todas las mujeres van a llegar a ser madres. Algunas por decisión propia, por llamado de Dios, por las razones que sean. No todas.
ser mamá tampoco hace más mujer a una mujer, ¿verdad? O más femenina a una mujer. Pero lo femenino permite que se pueda ejercer la maternidad como una ayuda idónea, pero que ejerce autoridad. Por eso, hermanas, usted en el hogar como esposa y madre, déjeme decirle darle estas observaciones y afirmaciones. Usted en el hogar como esposa y madre tiene una posición de autoridad delegada por Dios. Usted no es la muchacha de la casa. Amén. No, usted es la madre superiora, decían por allá. ¿Verdad? Usted y la redención en Cristo, su vida en Cristo, quizás en el mundo antes de Cristo por diferentes circunstancias. Quizás usted vio que su mamá fue abusada todo el tiempo en su casa, su papá quizás la trató mal a su mamá. Usted ha visto un montón de malos ejemplos. Usted misma saber qué sufrió antes de Cristo. Todo eso hay que hacerlo a un lado, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y en Cristo se restaura el diseño de Dios que estamos viendo. Y ustedes como madre tienen un título honroso y Dios les ha delegado autoridad para que la ejerzan en el hogar. Usted no es un instrumento de su esposo. Que diga ayuda idónea no es que usted quiere decir que usted es un instrumento de su esposo. Eso no quiere decir ayuda idónea. Usted no es un instrumento de su esposo, ni menos de sus hijos. Usted no es un instrumento de sus hijos. Sí, los hijos a veces nos hacen llorar, no solamente a las mamás, a los papás también. Pero usted no tiene que estar a cada rato ahí, ay hijito, ay, haceme caso. Eso no refleja la imagen de Dios como madre. ¿Usted tiene, qué tiene? ¿De quién? Dios le dio autoridad. Ahí sí refájese los pantalones, aunque a algunos no les gusten. Tiene que ejercer autoridad como mamá. ¿Usted es un instrumento de quién? De Dios. Usted es un ser, una ayudadora, una bendición para su esposo, para sus hijos, como mamá, es una madre, es un esposo, como ser es una bendición, es una ayudadora, pero usted es un instrumento de Dios, pero que tiene autoridad. Vuelvo y repito, no es la muchacha de la casa que solo sigue órdenes, no, ese no es el diseño de Dios, eso es el mundo, eso es el diablo, que ha querido desvirtuar lo que es lo femenino. Entonces las feministas quieren ser como que son hombres. Las dignas, dice el hermano. Quieren ser, como los hombres se emborrachan, nosotros nos emborrachamos también. Qué bonito la imitación, ¿verdad? Como los hombres llegan noche, entonces nosotros vamos a llegar noche también. Y así, todo un engaño del diablo. No, ustedes tienen que honrar la imagen de Dios en sus vidas como mujeres. Ustedes reflejan la imagen de Dios como ayudas idóneas, como madres. Entonces, usted no es llamada a reclamar sus derechos. Usted no tiene por qué andar reclamando sus derechos. Ya Dios le dio sus derechos. Usted tiene que hacer valer sus derechos. Tiene que darse su lugar. La mujer misma es la primera que tiene que darse su lugar en su casa, con su esposo y con sus hijos. Debe ejercer la autoridad que Dios le ha dado como esposa y como madre. Amén, hermanos. Número 3, feminidad. Tercero, hermano,
y el mandato a la multiplicación. Pues el Señor les dice, los bendijo, dice, y les dijo, fructifiquen y sean y multiplíquense. Fructifiquen y multiplíquense. La feminidad y el mandato a la multiplicación, por diseño, por mandato de Dios, creadas a la imagen de Dios, para ser madres, para ser ayudas, para ejercer autoridad, para gobernar en sus casas, en la iglesia, en la sociedad, pero obviamente desde el puesto, el lugar y el orden que Dios ha hecho. Eso estamos claros. Pero la mujer es compañera del hombre, la hizo de la costilla. Y a ambos le dio la ordenanza, como ya leímos. Pero les mandó además que se multiplicaran. Dios creó al hombre, lo masculino y lo femenino, y les dio características físicas y psicológicas a cada uno para que ambos, hombre y mujer, como uno solo, y como una sola carne, fueran capaces de fructificar y de multiplicarse, para que siendo fructíferos pudieran producir una descendencia para Dios, como dice Malaquías en el capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué Dios no dice Malaquías 2:15? ¿Por qué Dios teniendo tanto espíritu, por qué no? ¿Por qué hizo dos? Dice, ¿por qué no hizo uno? No, dice, porque Él buscaba una descendencia para Dios. Dios creó la masculinidad y la feminidad porque en su sabiduría Él se revela y se reveló de esa forma y le dio características a cada uno para que juntos, como uno solo, como una sola carne, fueran capaces de ser fructíferos y de multiplicarse, ¿verdad? Y de esa forma que la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Él. Dios creó a la mujer como ayuda para mejorar las debilidades de su esposo y perfeccionar sus fortalezas. Y que él pueda ejercer el liderazgo bajo Dios. Dios la hizo femenina, única en su diseño, para asignarle a ella ese rol especial, la función refinada, dijimos, de ser además de esposa, madre. De ser no solo ayuda idónea, pero de ser una además dadora de vida. En Génesis, ahí en el capítulo 3, versículo 15, cuando el pecado entra, ellos desobedecen, ¿verdad? Y dijéramos, se destiñe el diseño de Dios, se arruina el diseño de Dios. El hombre y la mujer pecaron, la mujer perdió su habilidad de ser una verdadera ayuda, según la maldición que vemos en Génesis 3. Pero en ese punto de desesperanza, dijéramos, en el versículo 15, hermanos, Adán la llama a ella, dice, le llama a la mujer, le llama Eva, porque Eva quiere decir que es madre de todo ser viviente. Y lo que quiere decir Eva es dadora de vida. Y a través de esa expresión, el Señor trae esperanza. Dice, vas a ser dadora de vida. Entonces la mujer, además de ser ayuda idónea, es dadora de vida. Dios la diseñó para que fuera no solo ayuda, pero para que fuera dadora de vida. Dios las creó, las diseñó con sus cualidades biológicas, físicas, para que pudieran concebir y pudieran ejercer y experimentar la maternidad. Ese es el diseño de Dios. Y ese es el privilegio. Ustedes son por naturaleza dadoras de vida. Pero eso hay que llevarlo al ámbito espiritual también, a la vida espiritual, a la iglesia. Ella sería la madre de todo ser viviente. Debido a su rebelión, ¿verdad? La mujer se convirtió en vez de dadora de vida en tomadora de vida.
No ustedes, porque ustedes ya fueron redimidas, ¿verdad? En Cristo. Pero una mujer sin Cristo, hermano, lo primero que le acaban son las tarjetas de crédito. Jóvenes, como dice el proverbio, ¿verdad? Cuidado con la mujer alborotadora. Cuidado, dice el libro de Proverbios, que van danzando ahí en la calle. Son tomadoras de vida. La mujer sin Cristo es, ¿qué es? Tomadora de vida. Cosa seria. Son divas. Son diosas, ¿verdad? Diosas. Jóvenes, no anden buscando muñequitas de sala. Por favor, reciban ese consejo en el Día de las Madres. Hay jóvenes, sí, ¿verdad? No se queden callados, por favor. Tengan cuidado. Dios diseñó a la mujer para que fuera dadora de vida, no tomadora de vida. Pero el llamado de redención de la mujer es a ser dadora de vida en cada, no solo físicamente, procreando hijos, pero en cada relación. La mujer, por sus cualidades que Dios les ha dado, su compasión, su ternura, su sensibilidad y todo lo refinado que ustedes representan. Ustedes son llamadas a ser dadoras de vida en cada relación y en cada circunstancia. Dios les ha dado ese privilegio. Miren, vamos a poner ahí ese cuadrito ahí en la pantalla para hacer esa comparación entre una dadora de vida y una tomadora de vida. Entre una ayudadora y una obstaculizadora. Mire, las mujeres sin Cristo son buenas para obstaculizar, hermano. Una mujer enojada, dígame si no es así. Cuando se propone una mujer, Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Una mujer brava, hermano. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Cuando una mujer se llena de amargura y se pone en huelga todo. Pero eso no es nada. Terrible, ¿verdad, hermana? Eso es sin Cristo. Esa es la naturaleza caída de la mujer. No levanten la mano porque ahí están ellas. ¿Cuántos se han querido ir de la casa o se van de la casa? No, ya me voy, yo me voy, hermano, mejor dice. Cuando, a ver qué hicimos también, ¿verdad? Que nosotros, como dicen, el niño que es llorón y el otro lo pellizca. Mire, dice ayudadora, dadora de vida o obstaculizadora, tomadora de vida. Dice, defiende y la otra ataca, dice. Mire, la dadora de vida, la ayudadora, ve, cuida de los oprimidos. La otra es indiferente, sin preocupación por los oprimidos. Apoya y la otra debilita. Es un escudo, protege la que es ayuda, dadora de vida. Pero lo contrario es que deja a los demás desprotegidos e indefensos. Libra del sufrimiento. La otra causa sufrimiento. Rescata a los pobres, a los débiles y a los necesitados. Mientras que la otra ignora a los pobres, a los débiles y a los necesitados. Esta consuela, la otra huye, causa desconsuelo. La una protege el hogar, la otra abandona el hogar. Y así pudiéramos decir un montón de cosas. Pero una mamá
por naturaleza, una mujer por naturaleza, por ser femenina, refleja estas cualidades. Claro, a veces el pecado que hay en el mundo, ¿verdad? A veces el pecado de nosotros los varones, que las hemos dañado tanto, hacen de que ellas actúen así realmente. Y que estén tan heridas y tan llenas de amargura muchas veces, porque las descuidamos y no las cuidamos como debería de ser. Pero hermanas amadas, eso es lo que el Señor las manda a hacer como madres. Ese es el llamado de Dios, de redención en Cristo. Sean esas madres, no solo para sus hijos, sean madres para todos nosotros en la iglesia. Sean madres para esta ciudad. Sean madres hasta lo último de la tierra. Amén. Sean madres. Ahora, la multiplicación, hermanos, no se puede desarrollar en una cultura de egoísmo, ¿verdad? E individualismo. Pero es necesario en una cultura de pacto, en la vida de la iglesia. La iglesia es un cuerpo de pacto, el nuevo pacto. Cristo hizo un nuevo pacto. En la cultura individualista, egoísta en la que vivimos, ahí no se puede dar multiplicación, ahí solo hay división y hay disputas y disensiones y divisiones y todo eso. Pero la multiplicación se da en unidad, en trabajo en equipo, en comprensión y ayuda mutua. En estas características permiten de que haya multiplicación. ¿Por qué no hay más multiplicación? ¿Por qué no estamos viviendo así? Porque estamos desunidos, le hemos dado lugar al egoísmo, al individualismo. Pero la multiplicación se iba a dar si ellos eran uno, si eran una sola carne, si se casaban, pues, si eran uno. Y nosotros hemos sido llamados a ser uno con el Señor y a ser uno entre todos, ¿no es cierto? Somos llamados a ser uno como un solo hombre. Usted y yo, usted y él, usted y ella. Somos llamados como cuerpo de Cristo a ser uno. Fíjese, el patriarca Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, el patriarca en el siglo V de la iglesia en Constantinopla, una de las iglesias cristianas principales en aquella época, dijo estas palabras. La vamos a poner ahí. Si ellos, dice, el esposo y la esposa llevan a cabo sus propias tareas, cada uno cumple sus roles, pues, su función. Dice, todo a su alrededor adquirirá firmeza y estabilidad. Hermanos, hermanas, cuando las mujeres se unen para llevar a cabo sus propias tareas como ayudadoras colectivas y dadoras de vida en sus casas y en la familia de Dios, la iglesia, ellas contribuyen a la firmeza y estabilidad de sus propios hogares y de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando esto no pasa, hermanos, las iglesias son un hervidero de chambres, de conflictos, de pleitos entre mujeres, cuando esto no es lo que está pasando, cuando no estamos viviendo el evangelio, sino que estamos viviendo en nuestra carne, en nuestros propios pensamientos. Pero cuando la mujer redimida practica su feminidad, el diseño que Dios le ha dado, entonces va a haber multiplicación, va a haber cuidado, va a haber todas estas cosas maravillosas que le pertenecen a la maternidad. Hermanas, sean madres. Si tiene hijos biológicos o no tiene hijos biológicos, no importa. Sean madres. Sean madres. Sean madres. Entonces, hermanos, cuando una iglesia tiene una apologética bíblica para la feminidad, o sea, defiende y enseñamos lo que estamos hablando, hermanos, estos conceptos fundamentales del diseño de ser ayudadora y la misión de dar vida, entonces, hermanos, eso puede permear en el ministerio de la mujer en la iglesia.
Así el ministerio de la mujer en la iglesia, sea pequeño, informal, grande o como sea, hermano, esté bien organizado, no esté bien organizado, puede ser guiado constantemente e intencionalmente para hacer bendición. Y termino con estas 3 preguntas que se pueden hacer las hermanas especialmente. Número 1, usted, digamos, como mujer, puede preguntarse, ¿estamos siendo ayudadoras o obstaculizadoras? Eso es algo personal. No piensen en la fulana o la sotana. No, usted, yo diga, ¿soy ayudadora o soy obstaculizadora? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Dios quiere que usted sea una ayudadora, como Él es un ayudador. No es algo menos eso, no, es ser como Dios es. Ser una ayudadora es ser como Dios es, nuestro ayudador. Número 2, ¿estoy siendo dadora de vida o tomadora de vida? ¿Qué tanta vida estoy impartiendo? ¿Qué está pasando? Y número 3, ¿estamos equipando a las mujeres para ser ayudadoras y dadoras de vida? ¿Qué ejemplo le estamos dando a las mujeres, a las jóvenes en la iglesia, a las hijas en la casa, a la sobrina, a la vecina? Usted está dando un ejemplo, un modelo, está instruyendo, no solo el ejemplo, pero ahora la instrucción. Y usted, lo que Dios le ha dado, usted lo puede dar. Porque usted tiene un llamado a hacer ¿qué? Ayuda y quítele lo idóneo, porque eso normalmente lo relacionamos solo con el esposo. Pero usted es llamado a hacer ayuda y dadora de vida.